¿Y si os digo que hay una especie de plantilla única para absolutamente todo lo que pasa en el universo? Pues hoy vamos a meternos de lleno en un concepto que es fundamental en la Cábala. Ojo, no como si fuera una clase de religión para nada, sino más bien como un mapa de la conciencia. Es un modelo que, según los cabalistas, lo describe todo, desde cómo se originó la realidad hasta el proceso más pequeño que nos podamos imaginar. Para que veamos la dimensión de esto, vamos a empezar con una cita muy potente de Baal Hasulam. Él no habla de este estudio como si fuera, un simple aprendizaje de conceptos. No, él lo llama un remedio, algo que lo que hace es activar una percepción mucho más profunda. La idea, en el fondo, es que al explorar todo esto, no estamos metiendo información nueva en la cabeza, sino más bien despertando luces que, en teoría, ya están ahí, a nuestro alrededor. Y quiero que quede algo muy claro desde el principio. Esto no se plantea como una teoría abstracta o filosófica sin más. No, no. Para los cabalistas, este es, literalmente, el patrón fundamental de la creación. Pensemos un segundo en lo que significa eso. Desde el nacimiento de una galaxia, algo inmenso, hasta el desarrollo de un simple deseo que surge dentro de uno. Todo, absolutamente todo, seguiría este mismo mapa de 4 fases. Venga, pues vamos a sumergirnos en cómo empieza toda esta historia. Todo, absolutamente todo, arranca con la interacción de 2 fuerzas primarias. Pensemos en ellas como 2 polos opuestos que al chocar dan origen a todo lo demás. A ver, en el punto de partida, antes de todo, no hay nada más que una única intención, una idea. Se le llama el pensamiento de la creación. Y es básicamente eso, una voluntad pura, singular, de dar, de otorgar un placer, un deleite, absoluto e infinito. Y a esta fuerza, a esta pura intención de dar, es a lo que los cabalistas llaman la luz, o a veces el creador. Y claro, como resultado directo de esta luz, de esta voluntad de dar, ¿qué nace? Pues su opuesto exacto y a la vez su complemento perfecto, la criatura. La lógica es aplastante. Si la luz es el deseo de dar, la criatura es, por definición, el puro deseo de recibir. Es lo que se llama la vasija, un recipiente, diseñado a la perfección para contener todo ese placer infinito que la luz quiere entregar. Y aquí es donde empieza la fase 1 de nuestro mapa. La luz llena por completo la vasija. Es un estado de unidad total, perfecta. La criatura, en este momento, es completamente pasiva, simplemente recibe. Pero, y aquí está la clave, es justo en ese acto de recibir cuando tiene su primer chispazo de conciencia. De repente se da cuenta no solo del placer que siente, sino de la naturaleza de quien se lo da. Percibe, por primera vez, que existe un dador. Y es justo aquí donde la historia da su primer giro fundamental. Un giro de 180 grados, vamos. Esta nueva percepción, la de que existe un dador, provoca un cambio radical en la conciencia de la criatura. Es, por así decirlo, su primer gran despertar. Fijaos qué curioso. Al experimentar esa cualidad del dador, la criatura ya no solo disfruta del placer que recibe, empieza a admirar a la fuente de ese placer. Se queda como fascinada por esa naturaleza de dar. Y lejos de conformarse con su papel de receptor pasivo, nace algo nuevo y potentísimo en su interior. Un anhelo, un deseo de parecerse al dador, de experimentar por sí misma qué se siente al dar. Y aquí tenemos una inversión radical, un cambio total de papeles. Pasamos de un estado de querer recibirlo todo en la fase 1 a un nuevo deseo de querer darlo todo en la fase 2. La criatura, que ahora está completamente dominada por este nuevo anhelo de ser como el dador, hace lo único que se le ocurre para conseguirlo: deja de recibir. Rechaza la luz. Es su forma de intentar imitar, de emular, esa cualidad que tanto admira. Esto, como es lógico, nos lleva a un conflicto central, a un verdadero dilema. La criatura, de repente, se encuentra atrapada. Por un lado, su naturaleza, su esencia, es recibir. Pero por otro, su nueva y más alta aspiración es dar. La pregunta es, ¿cómo narices se puede reconciliar estas 2 fuerzas que parecen totalmente opuestas? Esta es la gran paradoja, la pregunta del millón. Si su propia esencia, lo que es recibir, ¿cómo puede hacer algo para dar? Cualquier acto que haga parece condenado a ser egoísta por naturaleza. ¿Es posible transformar algo tan fundamental como la propia esencia? Y aquí es donde llega la solución. Una solución brillante, la verdad, que da paso a la fase 3. La criatura se da cuenta de algo crucial. No puede cambiar la acción en sí, no puede dejar de recibir porque es su naturaleza. Pero lo que sí puede cambiar es la intención que hay detrás de esa acción. Así que decide volver a aceptar la luz, pero con una condición totalmente nueva. Lo hará únicamente para darle placer al Creador, para cumplir su deseo de dar. De esta forma, el acto de recibir, gracias a la intención, se convierte en un acto de dar. Es un cambio de juego total. Lo que tenemos aquí es un estado mixto, que es fascinante.
La criatura acepta solo una pequeña parte de la luz, lo justo y necesario para satisfacer al dador. Pero lo increíble es que el placer que siente al hacer esto, al dar, un placer que se conoce como luz de misericordia, resulta ser muchísimo mayor que el que sentía al recibir para sí misma. El foco ha cambiado por completo, ya no está en el placer de recibir, sino en la inmensa alegría que le produce el acto de dar. Bueno, y con todo esto llegamos ya al clímax del proceso. El punto en el que la criatura por fin alcanza su máximo potencial y completa todo su desarrollo. La fase final. Gracias a esa acción que ha hecho la fase 3, la criatura consigue una comprensión nueva, mucho más profunda. Ya no ve solo una parte del plan del creador, como antes. Ahora entiende la intención final, el cuadro completo. El plan siempre fue que la criatura se llenara por completo de ese deleite infinito. Y entonces llega el momento decisivo, el punto crucial de todo. Por primera vez, la criatura toma una decisión que es suya, 100% independiente. Ya no es una reacción a lo que hace la luz, no. Es una elección consciente, madura, de alinearse con ese pensamiento de la creación que ahora comprende. Decide aceptar toda la luz, pero no como antes, no por necesidad, sino para alcanzar lo que se llama la equivalencia de forma con el Creador. Es decir, para convertirse en un ser igual a él en cualidad, autónomo y dador. Y así, con esta decisión, se completa el viaje. Un viaje que ha ido desde ser un simple receptor pasivo en la fase 1, pasando por esa especie de rebelión de la fase 2 y el compromiso inteligente de la fase 3, hasta llegar a la madurez y la autonomía total de la fase 4. Este es, ni más ni menos, el camino completo que sigue la evolución de un deseo. Y bueno, para quien quiera profundizar un poco más, que sepa que cada una de estas fases tiene un nombre en la cábala, y cada nombre añade otra capa de significado. La fase 1, la del recibir, es Jochma, sabiduría. La fase 2, la de querer dar, es Binah, entendimiento. La 3, esa solución mixta, se relaciona con Seir Anpin. Y la fase 4, la de la independencia total, es Malhut, el reino, que es donde el deseo ya gobierna por sí mismo. Son solo nombres al final, pero nos dan una idea de la estructura tan profunda que hay detrás de este mapa. Muy bien. Ya tenemos la historia completa. Pero ahora viene la gran pregunta, claro. ¿Y todo esto, toda esta historia cósmica, cómo se aplica a nivel personal? ¿Por qué deberíamos importarnos en nuestro día a día? Pues aquí está la clave, porque lo que acabamos de describir no es solo una historia sobre el origen del universo, es, en realidad, un mapa vivo. Un mapa del camino que recorre la conciencia humana. Cada una de esas fases representa un estado interno por el que una persona va pasando en su propio desarrollo espiritual, con el objetivo final de alcanzar esa misma equivalencia de forma con la fuerza de la naturaleza, con esa cualidad de dar. Y esta cita del Rab Leiman lo resume a la perfección. Aunque el mapa parece describir toda la creación, algo gigantesco, el trabajo en realidad es interno, es personal. El foco está puesto en corregir el propio deseo, la propia intención, y la idea es que, al hacerlo, no solo se eleva la percepción de uno mismo, sino la de toda la realidad que le rodea. Y con esto terminamos con una pregunta para la reflexión. Si este modelo de 4 fases es de verdad el mapa de la evolución de la conciencia, ¿en qué punto del viaje se podría encontrar cada uno? Quizás en una fase de pura recepción o en ese anhelo de empezar a dar, tal vez en esa mezcla tan compleja de intenciones del día a día, o ya en la búsqueda de una alineación más consciente. Es una pregunta que, desde luego,